No entro al aire, mis queridos amigos, con todos ustedes. Vamos a abrir este segmento. Laura Balbuena es la directora del Foro Penal. Es un abogado importante, destacada de nuestra ciudad, pero es miembro de una ONG que defiende los presos políticos y que lleva además informes permanentes. Pero hoy tiene preso político a un director del Foro Penal, una cosa que no había ocurrido. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Y tú? Pues sí, no tenemos preso a un director, tenemos presos a uno de nuestros abogados del equipo de Carabobo. Él fue Ajá. detenido cuando trataba de asistir a unos detenidos que se habían originado ese mismo día y estaba tratando de verificar la identidad de sus detenidos. Porque bueno, algo que nos caracteriza como organización es que para nosotros decir que existe un detenido, identificamos completamente a la persona o a la víctima de la detención arbitraria con nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento, edad, si tiene algún tipo de padecimiento o enfermedad o algún tipo de discapacidad. Mientras él se encontraba haciendo ese trabajo, pues fue detenido en la sede que estaba visitando y posteriormente trasladado a la DGCIN. Y le están imputando algún delito, Laura. Terrorismo, igual que a todas las personas que han sido presentadas en los últimos días de la semana pasada. Y bueno, de esta semana, solo que esta semana nosotros no hemos tenido nuevos detenidos. Ahora, Laura, quisiera que me dieras, entonces vamos a entrar con preguntas. Ese delito, terrorismo, es un delito tipo para lo que pasó en las calles de Venezuela a partir del día 29. ¿Es Pues calificado? ¿Es no, posible? Dime, Pues te no, escuchamos. creo que uno de los errores que se ha cometido es que se están ampliando los criterios de los límites del tipo. Yo siempre explico en mis clases de derecho penal que cada tipo penal es más o menos como una receta cuando tú cocinas, que si tiene harina, huevo, aceite, mantequilla, cacao, es una torta de chocolate, pero si ya tú le quitas por lo menos el cacao, jamás va a ser una torta de chocolate. Exactamente lo mismo se hace con la creación de los delitos. El problema es que cuando tú ese patrón o los elementos del tipo penal no los respetas y empiezas a introducir cualquier otra conducta para imputar indiscriminadamente a personas, bueno, primero hay un error en la adecuación del tipo, segundo, no hay un fundamento legal que lo acompañe. En todo caso, cuando mucho podría imputárseles obstrucción a la vía pública, que es un delito, sin embargo, es un delito de resultado que, bueno, no necesariamente encuadraría en todos los casos que hemos tenido, además que muchas de las personas que hemos atendido ni siquiera habían asistido a protestar. Entonces, bueno, se está utilizando prácticamente un copy y pega en todas las investigaciones y todas las imputaciones que se han hecho porque se le está imputando terrorismo, incitación al odio, obstrucción a la vía pública, en algunos casos asociación para delinquir. Y lo más grave de esto es no solo el tipo de imputación que se le está haciendo, sino que a los detenidos se les está violentando su derecho a la defensa y al debido proceso porque no les permiten elegir su abogado de confianza. En la mayoría de los casos se le ha impuesto defensa pública, a pesar de tener nosotros la autorización de representación por parte de sus familiares y en muchos casos como el de Kennedy, que es nuestro abogado del Foro Penal en el estado Carabobo, la voluntad expresa de él en audiencia de decir, quiero que mis abogados sean los abogados del Foro Penal y no se ha respetado. Muy bien. Quiero hacerte una segunda pregunta, Laura. Estas audiencias, entiendo, tú me dirás si es verdad o no, pero lo que me han informado es que se están haciendo audiencias como colectivas, como colectivas. Yo quisiera, eso a mí me huele a juicios de Nuremberg. Yo no sé si eso está ocurriendo o no y la validez de audiencias colectivas. Bueno, lo que pasa es que cada estado ha tenido su particularidad. En el estado Zulia no ha sucedido, las personas han sido regularmente trasladadas a tribunales donde los tribunales de esta jurisdicción funcionan como tribunales interlocutores que le prestan la asistencia a los tribunales de Caracas donde se ha remitido la competencia para la jurisdicción especial en terrorismo que solo existen tribunales en el Distrito Capital. Sin embargo, hemos tenido reporte en otros estados que se ha hecho como efectivamente en Distrito Capital, que por la masa de detenidos tan
alta que se tiene en los tribunales se han trasladado hasta la sede de los eh, lugares de reclusión donde se encuentran o donde están detenidos las personas que han sido aprendidas en horas o días anteriores y se están haciendo este tipo de audiencias. Sin embargo, en el estado Zulia no tenemos el primer caso en que haya sucedido. En algún caso de las personas del Zulia que están detenidas, ¿han permitido que el abogado privado, sea del foro penal o sea abogado de su confianza, lo asista, o es obligatorio que los asista defensor público? Bueno, el estado Zulia realmente ha sido el único estado de Venezuela donde hemos tenido 3 personas que hemos podido entrar en las audiencias. 2 de estas fueron en el municipio Santa Bárbara, perdón, en Santa Bárbara del Zulia, y una fue en el estado Zulia de un abogado. En esa causa no participamos directamente en la audiencia, sin embargo, asumimos en algunas instancias internacionales el reporte de la detención arbitraria de este abogado. Muy bien. Laura, cuando todavía hay una apreciación que hace Espacio Público afirma que hay una especie de suspensión de garantías de facto. Todavía circulan por las calles de Maracaibo individuos vestidos de policía, pero absolutamente encapuchados. Entonces yo quisiera que y están deteniendo a la gente sin que se articule lo previsto en la Constitución, el delito de flagrancia. De otro modo, tendrán que ser citados ante fiscalía para un interrogatorio con carácter de imputado. Yo quiero que me des tu opinión sobre esto. ¿Estamos frente a un estado de excepción de facto puesto en práctica sin ser decretado? Pues yo no diría que un estado de excepción de facto, pero sí diría que es una época muy oscura para los derechos humanos. Creo que lo responsable aquí es hablar de detenciones arbitrarias porque no tiene ninguno de los elementos establecidos ni a nivel nacional ni internacional para poder hablar que estas detenciones son legítimamente practicadas porque como tú decías, no estamos ante delitos de flagrantes ni tampoco estamos frente a casos donde exista una orden válida para practicar la detención. Ni siquiera podríamos hablar que estamos dentro de los límites de esto que en la praxis judicial se llama la cuasiflagrancia, que son situaciones que hacen que crear, digamos que la apariencia de que podría existir un delito flagrante, pero no se trata de los casos que hemos tratado. Creo que lo más responsable es decir eso, estamos en un momento muy oscuro de los derechos humanos en Venezuela, se practican detenciones arbitrarias y se están transgrediendo todos los derechos humanos de las personas que han sido procesadas. En muchos de los casos en el estado Zulia, los familiares ni siquiera saben por qué están siendo procesados. Gracias a Dios hemos podido pues obtener nosotros la información, pero muchos de los familiares fueron al tribunal y no solo no nos permitieron entrar a las audiencias, sino que además ni siquiera los defensores públicos o cuando asistieron al tribunal se les permitió la información alegando los funcionarios que se trataba de investigaciones o casos reservados. Tengamos en cuenta que la reserva de los actos se trata para el público, no para el familiar. Ok. La familia tiene derecho a conocer por qué se está juzgando a su familiar y en cierta forma tener contacto. Y bueno, no se ha dado en ninguno de los casos. Muy bien. Quiero hacerte un par de preguntas. Esta que tiene que ver con la anulación o la suspensión de los pasaportes que se está haciendo en el aeropuerto de Maiquetía a dirigentes políticos que han entrado a la página del SAIME a revisarse y se han encontrado que su pasaporte está anulado. ¿Qué significación jurídica tiene? ¿Qué consideraciones jurídicas tienes ante esto? Pues otra arbitrariedad, es una forma más de regular la libertad de los ciudadanos porque prácticamente es como si de facto se estuviera decretando una medida de prohibición de salida del país, básicamente porque te están anulando tu pasaporte, no tienes la posibilidad. También como ente administrativo debería existir un pronunciamiento administrativo que diga la razón por la cual a ti te están anulando el pasaporte.
Recuerda también que no solo se trata de funcionarios o políticos lo que les está sucediendo esto, sino principalmente se ha originado en defensores de derechos humanos, que bueno, tuvimos la desaparición y por algunas horas de Gendry en Caracas y también Ujú. de Edney, que anoche fue presentada ante tribunales, también una defensora de derechos humanos con el mismo forma de operar, y es que iban a trasladarse al extranjero. Edney por unas vacaciones familiares, Gendry por representar a su organización no gubernamental que resguarda los derechos de la comunidad LGTBIQ+, Mm. y le fue anulado el pasaporte sin ningún tipo de explicación. Muy bien, estamos conversando con Laura Balbuena, quien es la directora del Foro Penal en el Estado Zulia, además profesora de Derecho Penal. Una pregunta final, no es una pregunta, te pido una recomendación. Nos están viendo dirigentes políticos, nos están viendo testigos de mesa, nos están viendo miembros de mesa, nos está viendo la ciudadanía que no se vinculó, que no fuera por el voto, pero la gente está diciendo, si usted va a salir a la calle, grabe un video donde está diciendo que está sano, que no está armado, que no participe en actos violentos y que si es detenido usted solicita que los abogados del Foro Penal o su abogado personal lo represente. ¿Esto es válido? ¿Tiene algún sentido que la gente haga esto antes de salir a la calle? Por lo menos los que sienten que puede ser víctima de persecución. Bueno, esto es algo que nosotros fuimos quizás los que ideamos esto. Desde nuestra organización pensamos que una de las formas en que la persona puede públicamente manifestar que no quiere defensa pública y se le está imponiendo la defensa pública es grabar un video diciendo, por ejemplo, hola, mi nombre es Laura Balbuena, mi cédula de identidad es 0000. Hoy siendo martes 6 de agosto del 2024, siendo las 12:54 de la tarde. Me estoy grabando para hacer de su conocimiento que en caso que a mí me suceda algo, en caso de que sea víctima de una intención arbitraria, quiero que mis abogados sean abogados del Foro Penal y, si es posible, especificar quiénes quieren que sean sus abogados. Porque funcionaría como una designación, porque digamos que tanto la Constitución como el Código Orgánico Procesal Penal te establecen que esas designaciones no deben tener mayores formalidades, salvo que si tú estás detenido y tienes un lugar de reclusión ya establecido porque estés privado de libertad, evidentemente venga con las identificaciones de ese establecimiento. Pero si tú apenas vas a ser puesto a derecho ante un tribunal de control porque se practicó la detención y se está tomando como un procedimiento de flagrancia, tú o el familiar que queda con ese video lo puede liberar y decir, epa, mira, a mi familiar le están imponiendo defensa pública y su intención es que su abogado de confianza sea el Foro Penal, o su intención sea que su abogado de confianza sea Juan Carlos. Es una Muy bien. forma que quizás hemos encontrado un poco de manejar todo digamos, esta locura y todas las transgresiones que han habido contra el derecho a la defensa, pues en esta última semana, porque si algo hay que ser claros es que esto pasó post elecciones. Nosotros tuvimos 28 detenidos la semana preelecciones y a todos se le permitió que los abogados del Foro Penal los asistieran e incluso continúan en las causas asistiéndolos. Muy bien. Laura, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. No sé si nos das un número de teléfono del Zulia, del Foro Penal, que la gente anote, sean tan amables amigos que ven este programa, los que están en el Zulia, y si nos das el teléfono nacional, también lo agradeceríamos. Bueno, doy el teléfono nacional porque el número del Zulia es el mío y es un poquito un tema de seguridad. Uh -huh. Nosotros, nuestro centro de denuncias, pueden llamar al número 0412-556-8211 y 0412-556-8212. Esos números están a cualquier hora que ustedes llamen, a cualquier hora una persona del Foro Penal los va a atender. Es necesario también que llamen al centro de denuncias porque, bueno, nosotros hacemos un registro previo antes de salir a verificar una detención y es que necesitamos tener todos los datos del detenido para que sea más fácil solicitar información en los órganos auxiliares de justicia, que pueden ser policiales o militares.
Y bueno, de ese centro de denuncia lo van a remitir a la coordinación que se trate. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted llama en Maracaibo porque tiene un familiar que le dijeron o lo vio en redes sociales detenido y ese familiar está en Carabobo, usted puede llamar a ese centro de denuncias y el centro de denuncias lo va a remitir directamente con el coordinador del estado que se trate para que el coordinador pueda iniciar su trabajo. Muy bien. Laura, te agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado. Vamos a hacer público, vamos a colocar un cintillo, Yasmín, con los teléfonos del Foro Penal. Gracias, Laura Balbuena. Saludos a tu mamá, saludos a tu familia. Que Dios Con los gusto. bendiga a todos. Muchísimas gracias.